estado amniótico, asociado con el estado fetal del sueño. Algo así como en nuestro tiempo diríamos que relacionar el meconio con sufrimiento fetal agudo, cosas que no son sinónimos tampoco en ese caso, ¿no? Pero ya desde esa época relacionado el líquido verde con un estado de asfixia. Y es una de las etiologías más importantes porque en nuestro medio y en realidad en los países en vía de desarrollo es una de las principales causas de mortalidad perinatal. Lamentablemente todavía en nuestros países muchos bebés siguen muriendo por asfixia. Y no estoy diciendo asfixia de bebés prematuros. También pues vamos a tener en los países desarrollados un bebé de 23 semanas que se muere asfixiado, ¿no? Que también lo ponen en encefalopatía hipóxico isquémica. Un bebé de 23 semanas o un bebé materno, son cosas totalmente diferentes. Todavía no es comer sobrevivir a una asfixia nuclear. En Perú no son confiables los datos oficiales del Ministerio de Salud, lamentablemente. Hay una alta tasa de subregistro. Miren, yo en mi hospital yo trabajo desde hace más de 20 años en lo que se llama el sistema de vigilancia perinatal. ¿Qué cosa hacemos? Revisamos todos los casos de mortalidad todos los meses para estudiar y analizar la causa de muerte. La causa de muerte no es simplemente ustedes agarran el certificado médico de dice se murió por sepsis. Y así le ponen en la base de datos. Realmente se murió de sepsis. Entonces, los casos de mortalidad neonatal, lo mismo que ocurre en los países desarrollados. Cada una de las muertes se debe de analizar mensualmente. Han habido 10 muertes ya, las 10 muertes, el día tal vamos a revisar uno por uno. ¿Para qué? Para verificar si la causa de muerte es eso. ¿No? Porque si no, si agarramos y le damos al digitador, póngale en la base de datos de la causa de muerte la copia del certificado de función, vamos a tener un montón de fallas. No es una estadística confiable. Y al final dice, en tal hospital, la primera causa de muerte era síndrome de dificultad respiratoria. Eso no es un diagnóstico tampoco, eso es un síndrome, ¿no? Otros le ponen paro cardiorrespiratorio. ¿Qué cosa es eso? Todos los bebés que se mueren al final por paro, pero hay que buscar la causa. La causa es importante para buscar cómo mejorar la calidad de atención, ¿no? Se hace un trabajo de feedback, retroalimentación, para ver por qué se murió ese bebé. La muerte era evitable. Y si era evitable, ¿por qué se murió? Hay que corregir eso. Esto es muy importante en un trabajo psicológico. Bueno, no existe una definición así muy precisa y que sea convincente a todos. Si nosotros hablamos del criterio de asfixia, la Academia Americana de Pediatría puso 4 criterios que después vamos a ver. Es una definición más que nada fisiopatológica. Me dice que la asfixia perinatal es una combinación de elementos donde hay reducción del aporte de oxígeno a los tejidos. Se produce hipoxia con acidosis. Y el segundo criterio es que haya falla de más de un órgano o sistema. No solamente el sistema nervioso central, sino que haya falla también, por ejemplo, el sistema hemodinámico, respiratorio, hepático, renal, etc. Es una definición, como digo, fisiopatológica.
muchos bebés asfixiados, la secuela mayor ocurre a nivel cerebral. Por eso es importante hablar de encefalohipoxia isquémica, que en los modelos experimentales se ha visto que se produce una combinación de hipoxia y hipoxemia e isquemia. Hipoxia arterial y isquemia cerebral. Es decir, compromiso arterial, vascular y falta de oxígeno. Miren, si nosotros vemos estadísticamente cuánto es la tasa de asfixia, no vayamos a un hospital referencial y decir cuándo es la hora. Es un trabajo del año 2009 que fue financiado por la OMS y en donde vieron simultáneamente en el mismo momento hospitales del Perú para ver ese corte, cómo estaba la mortalidad. Y ahí se vio, por ejemplo, que más o menos la incidencia de asfixia en estos hospitales grandes era más o menos entre 2 hasta 4 por 1000 nacidos vivos. No quiere decir que en el hospital de Valiente, si nacen 5.000 nacidos en un año, el 2 o 3%, ¿cuánto sería? 3%, 15 asfixiados de los 5.000. Sin embargo, este es un hospital de referencia internacional. Lo que yo voy es de que la mayoría de bebés asfixiados no nace en un hospital de referencia, sino que llega a un hospital de referencia. Nace en un hospital de referencia. ¿Dónde nace la mayoría de los niños asfixiados? Nacen en zonas rurales, zonas donde la mamá no tiene control prenatal, no hay una buena atención obstétrica, la atención del parto es deficiente, nace el bebé, no sabe hacer la relación cardiopulmonar. Es decir, todo ese conjunto de factores condicionan la asfixia. Por eso es de que la mayoría de bebés asfixiados nacen en la periferia y llegan al hospital nacional. No es que nacen en el hospital. No son referidos de gestante diciendo, lo refiero porque se va a asfixiar. Es un evento a veces, la mayoría de veces es inesperado. Nadie espera que nazca asfixiado. Y si uno piensa que va a nacer asfixiado, va a terminar la gestación para sacar al bebé. Entonces, eso tengamos en cuenta. El hospital de Valiente es un hospital de referencia, cubre todo lo que es el cono sur de Lima, que llega hasta Cañete. ¿De dónde vienen los bebés asfixiados? Vienen de Cañete y de Piensa. De ahí viene la mayoría de bebés asfixiados. Le doy la razón diciendo que en los lugares más pobres, ahí es donde nacen los bebés con asfixia. A ver, factores de riesgo de asfixia perinatal. Hay un montón de factores. Es innumerable. Por eso yo decía, desde antes del nacimiento ya tenemos criterios de riesgo. Yo diría desde la parte demográfica. Por ejemplo, una madre adolescente. Por ejemplo, un embarazo no deseado. Por ejemplo, una gestante sin control prenatal. Desde ya es un factor de riesgo de asfixia. Aparte de eso, sumemos enfermedades crónicas, o enfermedades que aparecieron en el embarazo. Por ejemplo, preeclampsia, por ejemplo, diabetes gestacional. Existe la diabetes pregestacional, esa es una condición pregestacional. Haciendo un paréntesis. La gestación es un estadio, un periodo de la mujer con inmunodeficiencia. ¿Qué quiero decir? La mujer gestante está inmunodeprimida. Por eso es de que aparecen muchas patologías durante la gestación. Yo he visto en mis más de 25 años todo tipo de cáncer en gestante. Cáncer de mama, ovario, pulmón, estómago. He visto el desastre, he visto neumonías severas que llevaron a la muerte
He visto durante el COVID madres que se murieron, o gestantes que murieron por COVID. He visto tuberculosis inicial, he visto reactivación de tuberculosis, etc. Porque la inmunodeficiencia relativa, ¿no?, hace que aparezcan pues estas enfermedades en el gestante. Aparece hipotiroidismo, hipertiroidismo, etc. Pero también pues hay otras cosas que sí se pueden evitar haciendo un control prenatal adecuado. Por ejemplo, como he dicho, diabetes pregestacional. Miren, cuando se hace control prenatal, en el primer control prenatal hay que hacer un screening, un tamizaje, con todos los factores que pueden producir un embarazo anormal. Entre otras cosas, bueno, tuberculosis, sífilis, VIH, hepatitis B, tórcidos en muchos casos, diabetes. Hay que descartar diabetes en el primer control pregestacional. Una gestante, hay mujeres que tienen diabetes y no lo saben. O hay mujeres diabéticas no controladas también. Entonces, ¿qué pasa si una mujer que tiene diabetes va a gestar? Es un alto riesgo de todo, empezando desde la malformación congénita, abortos, óbitos, malformaciones congénitas, retardo de crecimiento, macrosomía, etc. Infecciones. Este es un punto muy importante que a veces no se le da mucha importancia, o la mamá está con infección asintomática. Hay infecciones que sí. Hace un examen de orina y ve si tiene infección urinaria, que es una de las infecciones más frecuentemente encontradas durante la gestación. Pero a ver, ¿ustedes han escuchado de la listeria? ¿Han escuchado la listeria como infección? ¿Qué produce? No saben. La mujer no presenta nada, está asintomática. Y quien tiene las consecuencias es el feto. Es un bebé con listeria, una sepsis congénita listeria, a veces meningitis congénita listeria. La mamá no ha tenido ningún control prenatal, totalmente normal. Yo lo digo por experiencia, mi sobrina tuvo eso. Nació su bebé asfixiado y ahorita tiene ya 15 años con discapacidad. Todo por una meningitis a listeria. ¿Se pudo evitar? No se podía. No se hace un tamizaje a listeria de las gestantes. ¿Y cómo se contaminó con listeria? ¿Cómo se infectó con listeria? ¿Saben? Alimentos. ¿Qué alimentos? Hay un alimento más queso. Usted cuando haga su CEU, no coman así nomás queso, se van a uniformizar. Todos los pobladores de determinadas zonas han tenido fiebre manta, porque todos comían el mismo queso. De repente tienen listeria, ya tienen un tema de investigación contra su CEU. Entonces, infección. Seguimos. Factores supraplacentarios, insuficiencia placentaria, ruptura. Trabajo de parto, porque sí están asociados. Ha tenido esto, por eso ha sido asfixiado. O perdiendo brazos. O no verdadero, o presentaciones anormales, estaba en podálico, presentación de carne, distosia al hombro, o porque tuvo un trabajo de parto prolongado, un exclusivo prolongado, o porque fue un exclusivo parto instrumentado. Esto es tan importante que tiene un nombre, se llama evento centinela. Acuérdense de eso, en obstetricia no van a estudiar evento centinela. Esto sí está muy relacionado con asfixia.
Es más, según algunos criterios, el evento sentinela es considerado también un criterio que le suma puntaje para decir esto es asfixia. Ahora tenemos factores del mismo producto, que sea el feto, para asfixia, ¿no? Que es el maduro, el envejecimiento con maduro, una incompatibilidad sexual-pélvica, que quiere decir que el canal del parto es más chico que la cabeza del bebé. Entonces no pueden hacer por vía vaginal. Aspiración del líquido, infección fetal, nuevamente una infección, nacimientos múltiples, malformaciones congénitas, genéticos, anemia de presurización, por ejemplo, incompatibilidad de RH. Eran factores postnatales que en realidad a veces algunos lo hablan como asfixia o como patología propiamente neonatal, al igual tiempo que se ve trastorno respiratorio grave porque uno recupera la retina o algo. Miren, estos son algunos de los factores de riesgo de asfixia, muy diversos. Por lo tanto, si yo quiero hacer un fluxograma, es decir, qué cosa hacer cuando tiene asfixia, es imposible. Tiene diferentes cosas. Para hablar un tema muy importante que no lo van a encontrar en los libros, ¿no? Ahora pues la información está muy a la mano, ¿no? Ustedes entran por Google, buscan información y ahora tienen hasta inteligencia artificial. Ustedes saben que hasta pueden sacar exámenes de inteligencia artificial. O sea, tienen la información. Estamos padeciendo de una toxicidad informativa en la que tenemos que saber qué cosa debemos de seleccionar y qué cosa debemos de rechazar. No crean que todo lo que aparece es correcto, ¿no? Lamentablemente nuestros pacientes, sus pacientes cuando ya se gradúen ustedes, muchos de ellos vienen ya con información previamente, antes de que llegue al médico. Miren, ¿qué cosa tiene mi bebé? Tiene vómito, tiene esto, puede ser esto. Entonces van al médico ya con información, ya saben qué cosa puede tener. Hasta lo refutan al médico y hasta le dicen, no, le puedo dar esto, lo otro. Y buscan pues medicina cualquier medicina, que de todo encuentran en la web. Entonces, esto sí es una información ya basada en experimentación. Lo que le voy a presentar acá es un poco de mi experiencia. Tuve la suerte de estar 7 años trabajando en el laboratorio en modelos de animales sobre asfixia neonatal. Y de ahí hemos sacado varias conclusiones y muchos de ellos pues ahora están en coma. Entonces, ¿por qué es importante en el tema de asfixia los modelos de experimentación? Porque como yo le dije desde que empecé mi chat, no hay una medicina basada en evidencia para la asfixia. Entonces, la evidencia la vamos a sacar de los modelos experimentales. Entonces, no va a ser una medicina basada en evidencia clínica, sino basada en evidencia experimental, humanas. No se puede hacer experimentos humanos, ¿no? Y eso fue desde el año 1960, en donde los primeros estudios lo hicieron unos investigadores de apellido Mears, en donde no se sabía nada de asfixia. Entonces, como no se sabía, ¿qué hacían? Bueno, vamos a agarrar un monito, lo vamos a asfixiar a la mamá y a ver qué pasa con el feto. Y eso es lo que hicieron. Agarraron una mona, macaco rhesus, que estaba casi a término, una cesárea, lo sacan al bebé, le ponen una serie de sensores para experimentar. ¿Qué pasa con el médico dominical?
iniciar una cosa con asfixia experimental y ver qué cosa pasa con su frecuencia cardíaca, respiración, movimientos, situación personal. Eso fue el primer experimento que se hizo con asfixia. ¿Y qué cosa observaron? Una cosa muy interesante. Lo clavaron después de unos 5 o 10 minutos. Bueno, lo primero que se hizo cuando se clavaba, ¿qué hacía? El monito inflaba sus pulmones, expandía los pulmones y empezaba a respirar. Eso es lo que ocurre cuando nace un bebito, ¿no? Se le clampa el pulmón y llora y respira. Entonces empezaba a respirar unos 5 minutos, 10 minutos. ¿Y cómo estaban con los monitores? Presión arterial subía, frecuencia cardíaca subía, respiración subía. Todo estaba más o menos en orden. Y de pronto deja de respirar, hace un apnea. Como fue la primera apnea forceral y llamada apnea primaria. En este momento del apnea, los investigadores sacaron la nota y hacían estimulación táctil. Lo movían. Y con esa estimulación táctil, nuevamente el animal. Pero esta vez la respiración ya era jadeante, la presión arterial empezaba a caer, la frecuencia cardíaca empezaba a caer. Y después de unos 10 minutos, cesaba otra vez de respirar. Segunda apnea. En la segunda apnea, ya no era suficiente moverlo, estimularlo táctilmente. No se recuperaba. Ahí había que intervenir, había que hacer una ventilación mecánica. Bueno, este modelo que ya tiene más de 60 años se replica en la reanimación cardiopulmonar. Ustedes van a recién llevar lo que son los talleres de RCP y van a ver ahí que el primer signo de sufrimiento fetal es la taquicardia. Cuando el mono, ¿no?, en un comienzo, después de que le clamparon, lo que hacía que empezaba a subir la frecuencia cardíaca, hacía taquicardia. Cuando hacía el apnea primaria, con la estimulación táctil revertía la respiración. Eso se hace en el RCP. Cuando nace un bebé, no respira, lo primero que se hace es frotarlo, estimularlo táctilmente a ver si se recupera. Si se recupera, estamos diciendo que está en el apnea primaria. Porque si no se recupera, tenemos que pensar que está en el apnea secundaria y por lo tanto necesita reanimación. Esa secuencia es igualita. Y en la segunda parte, como le dije, recupera la respiración, pero ya la frecuencia cardíaca empieza a bajar. La respiración, la presión de todo cae. O sea, la bradicardia es un signo ya casi próximo a la muerte. Quiero decir que un bebé que está sufriendo el primer signo de alarma, de SOS, es decir, oh, estoy asfixiando, es la taquicardia. Es la primera señal de alarma. Y la segunda señal de alarma es la bradicardia, es cuando ya está mal. Entonces, normalmente los ginecobstetras cuando están en taquicardia, bueno, sí estoy sufriendo fetal, todavía hay una chance todavía de observar, pero cuando está en bradicardia ya no tienen chance de observar. Ya está en picada, está en caída. Si no terminan la gestación, si no sacan al bebé, se puede morir. Miren todas las enseñanzas que nos sacaron de la primera experimentación normales. Pero después de eso siguieron haciendo otros experimentos. Y lo siguiente, muy importante que vieron es lo siguiente: que cuando hay un episodio de hipoxia, falta de oxígeno, el organismo es tan sabio que redistribuye sus no hay agua potable, vamos a racionar el agua. ¿Cómo lo racionamos? No, tenemos que darle agua al hospital, tenemos que darle agua a la comisaría, hay un
distribución sanguínea. Esta sangre se va dirigida a los órganos nobles. ¿Cuáles son los órganos nobles? Cerebro, corazón y ¿sí? No, murmullo. ¿Cuál es el tercero? No, más fuerte, pues, estoy sordo. No escucho. Glándulas suprarrenales. No es riñón, son las glándulas suprarrenales. Son las glándulas que producen la hormona del estrés. Ya, esos tres órganos. Mayor perfusión hacia el cerebro, corazón y glándulas suprarrenales. Ya les estoy glándulas fijas del examen. Por lo tanto, va a haber una disminución de perfusión de los demás órganos, todos los demás órganos. De la sangre más va a ir hacia estos órganos. Pero dentro del sistema nervioso central, también hay zonas más importantes que otras, ¿no? Todo el sistema nervioso central no es igual de importante. A ver, dígame, ¿cuál es la zona más importante del sistema nervioso central? Tronco encefálico. ¿Por qué el tronco encefálico? Ahí está el centro cardiorrespiratorio, el tronco encefálico. Entonces, mayor flujo, perfusión sanguínea va hacia el tronco encefálico. Y va a haber menos en los lugares menos importantes para la vida. Ya, entonces, me hace, ¿cuáles son las regiones del sistema nervioso central menos importantes para la vida? Dígame tres. Sistema límbico. Más o menos, pero no necesariamente médula, más arriba. Tiene que ver con la función motora, pues, ¿no? Uno puede estar paralítico pero vivo, ¿no? Ya, pero ¿qué parte de la corteza? No es de la corteza, del cerebro. Es la sustancia blanca periventricular, donde están los haces motores. Esa zona del cerebro no es vital para la vida. ¿Ya? Uno, dos, ¿qué otra región? No, el cerebelo sí es importante. La corteza cerebral. La corteza cerebral no es vital. ¿No? Ustedes ven cuántos congresistas no tienen corteza cerebral y viven mejor que nosotros, ¿no? Ustedes han visto casos, o van a ver casos de epilepsia a nivel de tratamiento, niños, cuya única solución es lobectomía. O sea, le quitan un pedazo de corteza, no se muere. Y decir, no es vital. La corteza, dependiendo de la zona, pues va a tener diferentes secuelas, ¿no? Entonces, corteza. ¿Y cuál es la tercera zona que no es vital? A ver, cuando uno envejece, ¿cuál es la función mental que va perdiendo? Ya, la memoria. Ya, el hipocampo. Ya, el hipocampo. No es vital. Ya, uno puede vivir sin hipocampo. Entonces, pueden ser estas tres regiones que son menos vitales. ¿Y por qué le digo esto? Porque ocurre la redistribución sanguínea, pues entonces va a ir menos sangre a sustancia blanca periventricular, corteza e hipocampo. ¿Correcto? ¿Y para qué dan tanta vuelta? Cuando ustedes tengan un bebé con asfixia, si la asfixia es muy severa, va a dañar el tronco encefálico y se va a morir. Si no es tan severa, es leve a moderada, va a salvar el niño. Pero debido a esta redistribución puede afectar estos tres órganos. Sustancia blanca periventricular. ¿Qué pasa si se afecta la sustancia blanca periventricular? Va a tener problemas con todo, ¿no? Esto se llama parálisis cerebral. Tiene un problema motor. Puede ser de las piernas, puede ser de los brazos, puede ser de todos los miembros. Depende de cuánto afecta la sustancia
pasa si se le afecta la corteza? Bueno, la zona de la corteza. Puede tener hipoacusia, puede tener ceguera, puede tener problema motor, sensorial. ¿Qué pasa si tiene problema en el hipocampo? ¿Cuál va a ser la manifestación? Si solo tiene problema en el hipocampo, amnesia, un poco por ahí, pero no pues qué cosas en el desarrollo del niño. Ese es un niño que no va a tener parálisis cerebral, no va a tener problemas de tipo de corteza, no va a tener problemas de conducta, y cuando vaya al colegio, ahí va a tener problemas. Porque en el colegio tiene que utilizar la memoria, ¿no? Para el aprendizaje del cerebro. Tiene que utilizar la memoria y no tiene hipocampo. O tiene poco hipocampo. Miren, una manifestación, una secuela de asfixia puede recién aparecer a los 6, 7 años, cuando va al colegio. Miren la importancia, ¿no? Miren la medicina, cómo tenemos que verlo así en el futuro. Entonces, bueno, hay un montón de modelos experimentales. Nosotros utilizamos la rata de 7 días. ¿Por qué de 7 días? Porque cuando hacemos experimentos con animales tenemos que ver la similitud con la anatomía y la fisiología del ser humano. Y en este caso el ser humano tenemos que comparar con el ser humano a término, ¿no? De 40 semanas. La embriología de un ser humano término, 40 semanas, es más o menos una rata de 7 días de vida. Rata, 7 días, pesa 15 gramos. Todavía no tiene pelo, así está rosadito. Y está ciego, ni siquiera se abren los párpados. Ese es un modelo, nosotros hemos usado un modelo que se llama de Levy. ¿Qué consiste el modelo de Levy? Provocar isquemia y provocar hipoxia. ¿Cómo provocamos la isquemia? Digamos la arteria carótida, en un solo lado. Y la hipoxia lo sometemos a exposición con oxígeno de 8%. 8%. Nosotros respiramos 19-21%. Es un gas asfixiante. Durante 2 horas, o sea, esa combinación de isquemia más hipoxia, estamos sometiendo a un procedimiento de asfixia, de daño, de injuria, para ver qué es lo que pasa. Y después lo regresamos con la rata madre y lo vamos a sacrificar de acuerdo a un cronograma. Miren, acá está la ratita de 7 días. Este es un algodón que está embebido con éter, que es el anestésico, que está dentro de un frasco. Acá lo estamos anestesiando la rata. Suficiente unos 20 minutos para poder hacer el algodón de la peli. Así es. Lo fijamos en los extremidades, y encima la mandíbula. Aquí está anestesiado. Solo un microscopio estereoscópico. Localizamos la tráquea y al costado de la tráquea está la carótida. Por una de ellas lo separamos y hacemos una ligadura, produciendo la isquemia, y después de eso, todas estas ratitas ya están ligadas. Están dentro de una cámara de hipoxia que están respirando oxígeno al 8%. Ya el cerebro ya recupera el 8%. Acá hay un tubo que entra acá, que está la cámara de hipoxia. Y la cámara de hipoxia está dentro de una incubadora. Como pueden ver, está monitorizado acá. Hay un termómetro que controla la temperatura. Hay un oxímetro. Después vamos a ver por qué es importante la temperatura. Este es el modelo de Levy. Y verificamos que está respirando 8%. Después de eso, sacrificamos la rata, le sacamos el cerebro y le hacemos corte. Y lo teníamos como adoxilina y oxina. Y miren qué bonito. Esto, todo el cerebro, muy chiquito, se coloca sobre una lámina y se puede ver todo
son las zonas más sensibles junto con la sustancia blanca. Miren, microscópicamente, macroscópicamente, este es un cerebro que ha sido afectado, que ha sido sometido a la asfixia experimental. El color rosado de este lado y el color blanquecino de este lado. A este lado está el otro. Si le hacemos un corte a este nivel, vamos a ver esto. Está dañado. Y bien dañado, comparado con el otro lado que no se ha afectado. En este modelo solamente le comprometemos un hemisferio nada más, del lado de la carótida ligada, y el otro puede servir de control. Acá me puede servir de control de eso. Yo puedo decir, bueno, acá tiene como un 80% de daño en todo el hemisferio. Y como todo experimento en que se hace con seres vivos, la respuesta no siempre es igual. Y a eso yo voy. Que ustedes pueden someterlo a una misma noxa, a una misma injuria, a personas o animales diferentes, y todos no van a tener la misma respuesta. ¿Se acuerdan del COVID? Así, en una familia toditos estaban afectados, de repente moría uno o dos, de repente eran los más viejitos. Los jóvenes, los niños, los bebés, no les pasaba nada. Y están sometidos a la misma noche. El virus está circulando. Lo mismo ocurre acá en este momento. Alguien nos echa un gas para que nos asfixiemos. Somos 30 personas, 15. Vamos a tener seguro un daño severo. 10 van a tener un daño leve y 5 no le va a pasar nada. Eso igualito ocurre acá. Cuando hacemos 50 tienen daño severo, 30 tienen un daño leve y un 17% no le pasa nada. Esto ocurre cuando se hace. No es lo mismo que un laboratorio. Ustedes un ácido con una base, siempre va a salir una sal. Siempre es igual. Esto es como matemática. Pero en biología no es matemática. Entonces la respuesta es muy diversa. Por eso yo decía, no hay dos casos, es igual. Todos son diferentes. Y miren qué interesante. Cuando había un daño muy leve. Acá ponía líquido, hasta microscópicamente se sabe que tiene que ser microscópico. Puede ser que un poquito se haya encogido el tamaño del tejido, ¿no? Este hemisferio es un poquito más pequeño que el otro lado. Pero no ven acá el tipo de destrucción que ven acá. Acá el cambio es así microscópico. Esto lo que está demorado son las neuronas. Es decir, ¿qué pasó? Desaparecieron solo neuronas. La asfixia de todo el tipo, la señal del cerebro, puede dañar solamente neuronas. Puede dañar a nivel de la sinapsis, del espacio sináptico. ¿Qué ocurre en el espacio sináptico? Existen los elementos de neurotransmisión excitatoria, ¿no? Glutamato. Cuando hay hipoxia, hay sobreliberación de glutamato. La sobreliberación de glutamato, ¿qué va a pasar? Una sobreexcitación del receptor del glutamato. Y eso produce una serie de cambios a nivel de los canales de calcio, de sodio, etc. Una catástrofe y se muere la neurona postsináptica. Acá está. Daño solamente neuronal. ¿No? Entonces, miren, hasta dónde estoy yendo en forma muy rápida, que hay cambios a nivel molecular o neuronal. Puede ser una afectación muy grande de tipo isquémico, que se daña un tejido por completo o que puede dañar apenas neuronas nada más. Y esto es muy variable. Esto es lo que ocurre solamente cuando hay afectación del hipotálamo.
Bueno, entonces el hipocampo es la región más vulnerable cerebral de un sistema indiferente modelo de animales. Conclusión, yo le dije que había 3 regiones que eran, bueno, había menos perfusión, ¿verdad? Eran sustancia blanca periventricular, corteza y hipocampo. De los 3, el hipocampo es la más vulnerable. Esto, acuérdense, pregunta de examen. Muy bien. Segunda parte. ¿Es lo mismo una asfixia en un bebé prematuro que un bebé a término? ¿Qué me dice usted? Voy a partir de eso para ver cómo hacemos el experimento. A ver, ¿qué me dice? ¿Quién sufre más el daño de tipo asfixia o hipoxia? ¿Si un niño más grande, pero a término, o un niño prematuro? A ver, levánteme la mano, si el prematuro es más afectado. Es más afectado por la hipoxia. ¿Quién me dice que el a término es más afectado? Algo tiene que ver el consumo de energía que necesita, porque si desarrolla mayor masa muscular, está mayor desarrollo, necesita mayor energía. Entonces podría ser que el de término sufra más que una... Consumo energético también tiene que ver con mayor sinapsis, la sinaptogenesis. Mientras más sinaptogenesis, más sinapsis hay, va a haber más daño. Comparen ustedes un incendio, ya, porque esto también es un incendio a nivel cerebro. Un incendio que se quema una chocita en donde tiene apenas un cable nada más. Bueno, será algo controlable, pero compárenlo con un incendio en mesa redonda en Navidad, que está lleno de cables. Es diferente, ¿no? Más cables, hay más riesgo de aumentar la explosión, el incendio. Esto es por igualito. El cerebro inmaduro tiene poca sinapsis, por lo tanto menos daño va a sufrir. En cambio, el cerebro más maduro, por eso es de que ustedes ven, ¿quién tiene más riesgo de hacer epilepsia, convulsiones? No es el prematuro, es el niño que tiene mejor desarrollo del cerebro. ¿Ustedes han visto convulsión febril en un neonato? Nunca, yo nunca he visto, en mis 25 años nunca he visto convulsión febril en neonato, no he visto. Puede tener 40 también, pero 41. Pero si es un niño que tiene 5 meses o más, sí puede convulsionar. ¿Ya? Porque su cerebro ya está desarrollado, entonces el riesgo de hacer mayor y entonces, acá el tema es inmadurez y daño cerebral y constitución. Miren el experimento que se hizo. Yo le dije que la rata de 7 días es igual al de 40 semanas, el de 5 días es como un cerebro humano prematuro, no voy a decir cuántas semanas prematuro, y el de 14 días, este sí se ha comprobado, es parecido al niño de 2 a 3 años de edad. Entonces comparemos prematuro a término y 2 años. Se le sometió a la misma experimentación con ligadura más exposición a oxígeno. Y después de esto, los resultados. ¿Quién sufre más daño? Ratas afectadas. ¿Quién tiene la columna más alta? El bebé más grande, ¿no? La rata más grande, más desarrollada. Que uno dice, es más grande, es más fuerte. No, su cerebro cuando tiene hipoxia es la que sufre más daño. ¿Y quién es más resistente? Más resistente es el que no tiene cerebro. No tiene cerebro, no pasa nada. Entonces el inmaduro felizmente tiene menos riesgo de hipoxia. Ahora, esto no lo vamos a nosotros extrapolar para la clínica. Ojo, pues yo no estoy diciendo en un prematuro que tiene asfixia no le va a pasar nada. No es cierto, porque aquí intervienen otros factores. Yo estoy hablando de una rata que tiene 5 días y ya respira, pero no estoy hablando de un niño prematuro de 28, 26 semanas que no respira, que tiene pulmón inmaduro, tiene hígado inmaduro, tiene todos los órganos inmaduros. Por lo tanto, hay otros factores que afectan el daño cerebral. ¿Ya? Entonces, esto no lo extrapolemos de esta manera. Pero sí le digo que un bebé que tiene
es prematuro y que sufre asfixia, probablemente la asfixia en sí no le produzca tanto daño cerebral, pero sí le va a producir el hecho de que tenga pulmón inmaduro, esté 1 mes, 2 meses, 3 meses con ventilador. Eso sí le va a afectar el cerebro, ¿ya? Como después vamos a ver. ¿Se entendió acá, verdad? Entonces la conclusión es que la inmadurez, hoy hablando de la inmadurez del desarrollo cerebral, confiere al cerebro una relativa protección frente a la hipoxia isquémica. Segundo punto. Tercer punto, tal vez el más importante, la influencia de la temperatura en el daño cerebral hipóxico isquémico. Ustedes han escuchado muchas veces en los reportajes, documentales, se cayó una familia en un lago congelado, estuvo 30 minutos en paro, lo han reanimado y quedó como si nada. Bueno, yo le voy a contar muy brevemente una anécdota de mi hospital, hace muchos años, 30 años atrás. Vino una gestante que ya tenía un óbito, decía que ya tenía óbito. Viene, sale el bebé, llama al pediatra, lo examina, dice, no hay pulso. Bueno, pues llevan al mortorio. 1 hora después del mortorio le llaman a la UCI de la tarde, temblando y de miedo. Vengan, por favor. En el mortorio hay un bebito que está llorando. Había resucitado. Ya lo iba a meter al congelador. Empezó a llorar el bebé. El médico fue corriendo hasta la mortorio y trajo al bebé. Después de 2 meses salió de alto. Consiguieron hasta los 2 años. Ninguna secuela. 1 hora estuvo en paro. Estaba protegido por el frío. Entonces estaba importante. Otra cosa, yo trabajaba en la UCI y recibíamos niños que venían referidos, como dije, pues todos vienen referidos asfixiados de afuera. Y la enfermera lo primero que dice, mira, le toma la temperatura, tiene 35 de temperatura, así lo has traído frío. ¿No? Pobrecita la otra enfermera que viene. El incubador está prendido, el bebé estaba frío. Y así todos los bebés que venían referidos de otros lugares venían con hipotermia. ¿Qué es lo que pasa? A pesar de que está el incubador prendido, ¿qué es lo que pasa? Entonces, experimentalmente hicimos eso. Hemos medido la temperatura cerebral. Cuando está resignando a ir al hospital, que tiene una temperatura estable, cuando empieza a respirar gas oxígeno, 8%. Miren, en un comienzo empieza a subir la temperatura. ¿Por qué? Porque el animal se excita, hasta que se ahoga y se está dando vueltas así alrededor de la pared de la cámara, buscando una salida. Se excita y empieza a subir la temperatura, y después de esto se tira y empieza a convulsionar. Cuando empieza a convulsionar, empieza a caer la temperatura. Esto es un efecto fisiológico a la hipoxia. ¿Cuál es la explicación? Porque cuando hay hipoxia, baja la temperatura. Digo que este es un efecto mecanismo de defensa. ¿Qué pasa? Cuando hay hipoxia, quiere decir que hay poco oxígeno. Y el cuerpo humano es tan sabio, Dios lo creó tan sabiamente para que regule ese poco oxígeno que tiene y no lo consume el oxígeno. Entonces, ¿qué se hace para que no consuma oxígeno? Baja el metabolismo. Baja la temperatura para que disminuya el metabolismo. Eso es lo que ustedes ven en los osos polares, ¿no? Bueno, ustedes no han ido al Polo Norte, pero lo hemos visto por los videos, ¿no? ¿Qué hacen los osos polares? En el verano tragan todo lo que pueden, ¿ya? Y en el invierno, ¿qué hacen? Se meten en su cueva 2 o 3 meses sin comer.
Está vivo. Pero ¿qué hacen para sobrevivir? Disminuyen el metabolismo. Hibernan. Ahí viene ¿cuál es la palabra hibernación? Uno dice invernación, ¿no? Hibernación significa bajar la temperatura, ¿no? Hipotermia. Disminuir la temperatura. Entonces, si nosotros vemos, esta es la evolución normal. Está mal que a un bebé, como a nosotros nos enseñaron hace 30 años cuando estábamos sentados así en la clase de asfixia. ¿Saben lo que nos decía el profesor de asfixia? No, el profesor que dictaba la clase de asfixia. Un bebé asfixiado hay que darle dos cosas, hay que darle calor y hay que darle oxígeno. Esos son los dogmas de la neonatología. Al bebé sano y al bebé enfermo hay que darle calor y hay que darle oxígeno. Igual, viene un bebé con asfixia, hay que darle oxígeno y hay que darle calor. Pero ¿qué pasa si le damos calor a un bebé que trata de enfriarse? Vamos a ver la experimentación. Entonces hicimos experimentos con ratas a 28 grados de temperatura corporal de 37 para ver qué pasaba. Entonces, ¿qué pasaba? Bien, a ver qué le dice. A mayor temperatura, más daño. A menor temperatura, no protege. Miren, este es un trabajo que, gracias a Dios, yo participé en ese trabajo en el año 1997. ¿Cuántos años pasaron? 35 años. Participamos experimentalmente en eso y después de 10 años ya apareció esto, el tratamiento de la hipotermia y la asfixia. Porque ya vieron que los efectos en los animales eran beneficiosos. Se probaron en los seres humanos y empezaron los adultos. Venían a la emergencia adultos criados, les ponían frío en la cabeza, enfriaban la cabeza y veían que el edema cerebral disminuía, era beneficioso, salvaba vidas. Entonces dijo, no, esto es beneficioso al adulto, vamos a hacer lo mismo con las medicinas asfixiadas, le vamos a enfriar la cabeza. Entonces los primeros experimentos que era así, enfriaba la cabeza, le ponían un vaso ahí con agua, pero era tan cruel que del cuello para abajo era temperatura normal y del cuello para arriba era hipotermia. No se paraban así. Y hacen eco, así como cuando hacen un trasplante cardíaco, le sacan la sangre y lo pasan por la mano. Le mantenían la sangre caliente del cuello para abajo y del cuello para arriba lo definían con un casco de gladiador. Era la hipotermia selectiva, pero esto fue el comienzo, los primeros 5 años así. Utilizaron eso y salvaron vidas. Pero ahora ya se utiliza esto. Ya lo tenemos en el hospital de la vida hace 5 años atrás. El hospital de la maternidad, o 10 años atrás. En máquina de hipotermia. Todos los hospitales de todo el mundo ya tienen máquinas, mantas de hipotermia. Miren, todo lo contrario de lo que nos enseñaron nosotros. A nosotros decían, póngale calor, no, ahora enfríelo. Al bebé asfixiado hay que enfriarlo. ¿Se dan cuenta cómo avanza la medicina? Cómo cambian los conceptos 180 grados. Lo que era blanco ahora es negro. O al revés, lo que era negro ahora es blanco. Y todo debido a qué? Pues a los experimentos que se hicieron con los animales. Si no se hubieran hecho esos experimentos hasta ahora, nadie sabría nada. Entonces, el adelanto de la ciencia, algunos aspectos, mucho se debe a la experimentación animal. Por eso ya se utiliza. Este es un experimento que ya lo hicimos después ya de caer. ¿Qué cosa era lo que veíamos? Era el efecto del oxígeno. ¿Qué pasa con el oxígeno?
Es el otro dogma de la neonatología, ¿no? El calor era uno, el oxígeno. ¿Cómo debemos administrar el oxígeno? El oxígeno es una medicina. Como medicina, ustedes ven en el inserto que dice, esto es beneficioso para esto. Reacciones secundarias, efectos tóxicos, Igualito, el oxígeno tiene reacciones beneficiosas, efectos benéficos y hay efectos tóxicos. Pero nadie antes hablaba del efecto tóxico del oxígeno. Nadie hablaba. Todos pensaban que mientras más oxígeno le dábamos era mejor, ¿no? Decía, no le dé meter, póngale 100% de oxígeno, más rápido se cura. A mí me enseñaron eso. Hace 25 años, cuando yo hacía, cada 2 años tengo que dar el examen de reanimación, que dura 3 días enteros, el examen. ¿Cómo era la reanimación de un bebé? Había que ponerle oxígeno 100% al ambú y con eso ventilar. Oxígeno 100%. Todavía no se sabía nada del efecto tóxico del oxígeno. Ahora sí sabemos el efecto tóxico del oxígeno, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, todavía no han llevado pediatría, ¿no? ¿Cómo? Ceguera, muy bien. Retinopatía es un efecto tóxico de la hiperoxia. Otro es la enfermedad pulmonar crónica o displasia broncopulmonar, que ya lo voy a ver en el curso. Otro es la enterocolitis necrotizante, es un daño del intestino. Entonces, el oxígeno también produce daño cuando se da en exceso. Es el efecto tóxico del oxígeno. Hicimos un experimento acá, que a las ratas ya una vez sometidas a la asfixia, los dividíamos en 2 grupos. Un grupo que recibía oxígeno 21% después del experimento y el otro grupo oxígeno 100%. Ahora a ver qué pasaba. Entonces, este es oxígeno ambiental, este es oxígeno puro. El mismo tiempo, en la misma ambiente térmico. Y este es el resultado. El grupo de hiperoxia tenía más daño en la corteza cerebral que el grupo con hiperactividad. Yo le doy más oxígeno, produzco más daño en la corteza cerebral. Estoy produciendo más daño. Entonces, por eso es de que ahora, usted lo va a ver en su taller de RCP, la reanimación, el BPP, ventilación a presión positiva, no se inicia con oxígeno 100%. Va a iniciar con oxígeno ambiental, oxígeno 21%, para evitar el daño tóxico del oxígeno, ¿no? Entonces, miren cuánto de importante, ¿no? Cosas importantes que estamos hablando. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, lo vamos a ver después. Esta es la parte ya de tratamiento. Lo vamos a ver cómo se maneja. La otra pregunta es esto de la fisiopatología. Ya, seguimos avanzando. Esto ya es más rápido, ¿ya? Por las manifestaciones clínicas. Esto quiero que lo tengan muy en claro. ¿Cuál es la diferencia entre depresión y asfixia? Muchas veces yo veo una historia, una epicrisis, que me dice que tuvo Apgar, ya al minuto de 3 y a los 5 minutos de 7, 8, ya salió de alta a los 3 días y pone el diagnóstico final asfixia. Eso no es asfixia. Eso es depresión. Depresión no es sinónimo de asfixia. La depresión solamente se refiere al Apgar bajo, nada más. Para hablar de asfixia, vamos a tener en cuenta los 4 criterios de la Academia de Investigaciones. Un pH menos de 7 de sangre arterial cordón, un voltaje de agua menos de 3 a los 5 minutos, una disfunción neurológica temprana, o sea, signos
de alteración neurológica, por ejemplo, hipertonía, por ejemplo, hipotonía, por ejemplo, convulsiones, por ejemplo, imposibilidad de respirar, siendo término, puede ser un prematuro, que a término, que tiene imposibilidad de respirar, daño a nivel central, o un bebé con imposibilidad de levantar a término, también con daño central. Esos son disfunción neurológica temprana. Y el cuarto criterio es falla multisistémica. ¿Ya? O sea, esos cuatro criterios es necesario tenerlo para hablar de asfixia, porque asfixia es una etiqueta. Es una etiqueta de mal pronóstico, en ese caso. Ustedes le ponen asfixia, pueden ir a una demanda. Pueden demandar a la ginecóloga por qué ha tenido asfixia. ¿Por qué no se ha previsto eso? No, que es muy difícil. Muy difícil. Cuando está en la barriga y nace ya asfixiado. ¿Cómo se asfixia? No se sabe. Lamentablemente. ¿Qué exámenes complementarios se utilizan? Bueno, todo lo que son imágenes no me sirve en los primeros días. ¿Ya? Ecografía. Tal vez la ecografía me sirve solamente para diferenciar si es edema o si es sangre. Nada más para eso. Tomografía, resonancia. No me sirve los primeros días porque los primeros días solamente hay un edema generalizado del cerebro. Eso es lo que se ve. No va a haber alteración óptima. Después de la primera semana probablemente la resonancia magnética sea la más útil. Pero tampoco yo no puedo hacer ninguna predicción viendo una resonancia magnética. Jamás. Yo no puedo decir, este es el pronóstico de su bebé, al año no va a caminar, no va a hablar, o etcétera, etcétera. No se puede hacer un pronóstico. Yo tenía un bebé que tenía 2 años en la consulta. 2 años y estaba caminando normal, casi corriendo. Y el papá me dijo, mire doctor, este bebé, el médico que lo vio en la UCI, me dijo, esta semana no pasa. Estaba diciendo que se iba a morir en esa semana. Se ve sobrevivió y esta semana no tenía ninguna secuela. No se puede hacer un pronóstico mirando una imagen más. Por eso es que no son muy útiles los exámenes. Un electroencefalograma, esto sí es útil. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver cuando se hace hipotermia. Uno de los criterios es de que tenga convulsión. Y hay convulsiones que no son visibles al ojo. Hay convulsiones que son en trazado nada más. Para eso sirve. Son aparatos especiales, de espectro amplificado, algo así. Sirve para eso, para detectar convulsiones solo en trazado, no son visibles. Marcadores bioquímicos, olvídense, no hay ningún marcador que diga esto es un marcador de asfixia. Se han hablado de muchos. Perfil bioquímico, bueno, esto más me sirve para ver las complicaciones. El manejo, no hay mucho que hablar, tampoco usted no va a ser especialista, no va a ser neonatólogo, se va a hacer ahorita médicos generales, no necesitan hablar de manejo de una asfixia. Tal vez lo único que deben colocar es su anticonvulsivo, pero se manejan todas las complicaciones. Y no hay hasta el momento, ninguna droga que sea de tratamiento específico de la asfixia. Solamente existe la hipotermia, que lo hemos visto en forma, y que acá muy brevemente lo vamos a relacionar. Primero para ver el tipo de inclusión, ¿qué bebés van a entrar a este tratamiento de hipotermia? Mire usted, acá están los criterios. No debe ser prematuro. Bueno, acá le he puesto 36 semanas, es un prematuro ya tardío. Pero no de 30 semanas, 28 semanas, no es candidato. ¿Por qué? Tiene otros factores que van a condicionar el mal pronóstico. Un prematuro con asfixia, lamentablemente, no se le hace nada de eso. Habla de 5 menos en 10 minutos, pH menos de 7, clínico compatible con encefalopatía severa, electroencefalograma anormal.
Bien, hasta acá. Estos son los criterios de la Academia Americana de Pediatría. Ausencia de malformaciones mayores, pero una trisomía 13, 18, 9, un bebé con hernia diafragmática, con gastrosquisis, con cardiopatía compleja, tampoco. Y lo último, que por ser último no es lo menos importante, es el tener menos de 6 horas. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque le dije, pues estos bebés vienen referidos de la periferia, ¿no? Pueden venir desde Iquitos, desde Melimaguas, que vienen de Puno. Bien difícil que llegue entre las 6 horas. Entonces, lamentablemente ya no entra en los criterios para ponerlo en hipotermia. Deberían haber centros de hipotermia regionales, ¿no? Uno en la selva, otro en la sierra, otro en el norte, otro en el sur, otro en Lima. ¿Sí? ¿Por qué? Para que esté más cerca y tenga menos tiempo de distancia. ¿Por qué? Más de 6 horas es el periodo ventana. Eso sí ya se ha demostrado con experimentos en animales que pasado las 6 horas de iniciada la asfixia o la hipoxia, ya no es reversible, ya no le va a ayudar la hipotermia. ¿Qué cosa hace la hipotermia? Es enfriar las cosas, disminuye el metabolismo y darle chance al organismo, al propio organismo del bebé, que se defienda. Eso es lo único que hace, permitir que la propia defensa del niño se defienda. Un poco que le tapa ahí pues toda la cascada inflamatoria que ocurre durante la asfixia. Entonces, la pregunta era ¿cuánto tiempo se corre? No, en primer lugar, ¿cómo se hace? En primer lugar, se tiene que secar. El frío duele. Usted se ha cogido hielo seco, no puede cogerlo, duele. Igual cuando se enfría un bebé, este bebé tiene dolor por el frío. Se le tiene que secar. Se monitoriza la temperatura permanente, todo el tiempo. No debe haber fluctuaciones en los casos. Entonces, no se le ocurra a ustedes, si están en provincia, decir, el doctor nos habla de la hipotermia, ya voy a poner acá bolsas de hielo al bebé y lo voy a mandar al niño. Nos han llegado así. Le ponían bolsas de hielo al bebé en la incubadora y lo traían a la hospital. Porque decían que había que enfriarlo. Pues esa es una manera criolla de enfriarlo y le produce más daño. Porque ahí sí hay oscilaciones de temperatura y no bajan demasiado. No sé a qué temperatura va a llegar. El enfriamiento corporal se hace muy lentamente, de 0.1, de 0.2, así, de 0.1 hasta los 33 grados. Y una vez que llega a 33 grados se mantiene durante 72 horas en hipotermia. Hasta ahí no hay problema. Hasta ahí todo se desarrolla con normalidad. El problema es cuando hay recalentamiento. Después de las 72 horas hay que recalentar. Acá es la parte más crítica, porque el recalentamiento empieza a producir arritmia. Muchos veces mueren por arritmia. Entonces la parte más crítica es el recalentamiento, es muy grave. Menos de 0.5 por hora. Bien. ¿Se puede prevenir la asfixia? Se puede prevenir tal vez cuando ocurren los eventos centinela, ¿no? Pero justo antes del nacimiento hay chance de prevenir esto. Pero si ocurre más antes, depende de cuánto tiempo, de qué cosa. Entonces, en la parte de neonatología es importante combinar la reanimación. ¿Por qué podemos hacer? En algo si podemos ayudar a los bebés. Hay bebés que ya no se pueden cerrar. Y finalmente, acá esto para decir que ¿cuántos bebés necesitan la información de la unidad de la vida? 1%. Es decir, ustedes deben de saber la regulación básica. No hay necesidad de que
sepan intubar. Se sabe intubar mucho, por favor. Pero la mayoría de bebés que están en riñón no requieren hasta intubación, excepto los prematuros extremos, ellos sí. Y finalmente, para hablar de cómo en el Perú hay una desigualdad muy grande de acuerdo al estatus social. Nosotros hablamos de los establecimientos de salud, la diferencia que existe entre MINSA y el salud es muy diferente. Ustedes, por ejemplo, en neonatología, en la maternidad van a tener tal vez 30% de madres adolescentes. En la normalidad te encuentran 30% de madres añosas. Totalmente diferente. Y eso quiere decir también, no solamente estoy hablando de la edad como una variable nada más. Pacientes de salud son pacientes que tienen trabajo, por eso que están asegurados. Los de MINSA, algunos tienen trabajo, otros no tienen trabajo. Porque los estratos, los más pobres, generalmente pues, están en MINSA. Entonces eso da lugar a que las estadísticas sean diferentes. Y si hablamos de asfixia, miren, el rojo está de salud, como hay más bebés que mueren por asfixia en MINSA. Mientras que en salud la primera causa de muerte son malformaciones congénitas. Estas son estadísticas que se dejan a los países desarrollados. En los países desarrollados la primera causa de mortalidad neonatal es malformaciones congénitas. Y después viene prematuridad y otras cosas. En el Perú, si hablamos de MINSA, la primera causa probablemente sea asfixia y sepsis neonatal. Esa es la primera causa, que son causas prevenibles. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Qué hora es? 3:15. Bueno, la segunda parte. ¿Cuánto tiempo debía ser el calentamiento gradual? ¿En cuánto tiempo? Ya, 0.5 grados centígrados por hora. Ya. A ver, calcula, de 33 a 37 grados. Ahí sacarás cuánto tiempo. Inclusive hasta más lentamente, ¿no? Como digo, ahí es donde ocurren las complicaciones. Doctor, ¿y en qué momento debe uno recalentar? O sea, cuando ya consigue la temperatura de 33. Claro, cuando llega a 33, dejas 72 horas en 33 grados. Y después empiezas a recalentar. Así no haya ninguna clínica. ¿No? Si hay alguna clínica que indique, o sea, si cueles igual, lo llevo a 37. No entiendo la pregunta. O sea, ¿Alguna clínica? solamente espero que esté 72 horas Sí, con sí. 33 grados, nada más. Estamos pensando que solamente como patología tiene asfixia, ¿no? Claro. Que no tiene otra cosa. Porque si tiene otra cosa mayor ya no entra tampoco. Claro. Por eso decía, malformaciones mayores, si tuviera, tampoco no es candidato para esto. ¿Y los que no entran? Los que no entran, pues, mala suerte. Un tratamiento convencional que significa simplemente tratar las complicaciones. No hay ninguna droga específica. Y esperar qué cosa pasa. Eso es lo que Dios decida, como dicen. Bueno, no sabemos mucho todavía sobre las secuelas que puede dejar la hipotermia, ¿no? Porque la hipotermia también puede dañar el corazón, puede dañar el hígado, no sé. De repente de aquí en 30 años vamos a tener de estos bebés más diabéticos, no lo sabemos, hipertensos o con infarto, no sabemos esa parte. Porque la hipotermia no era para prematuros, pero entendí que para prematuros sería la intubación. ¿La qué? La intubación. Intubación. Que era para prematuros extremos. En todo caso, no sería manejo prematuros. Intubación no es un manejo en este caso. La intubación es uno de los pasos de la rehabilitación. Consiste en intubación. O sin máscara, después de la intubación. O sea, es uno de los pasos de la rehabilitación del hospital. No es tratamiento de la asfixia.
tema diferente. El manejo del prematuro depende, uno, queda gestacionalmente. No lo digo que tenga 28 semanas, que tenga 32 o 36 semanas. Desde 36 semanas probablemente no le pase nada. Desde 32 semanas probablemente, si está con maduración pulmonar, tampoco tenga problemas de dificultad de mejor. Desde 28 semanas, a mí depende si ha madurado el pulmón o de interpretar, o si no le ha madurado. Si no le ha madurado, va a tener membrana diarrea. Entonces, la membrana diarrea, ¿en cuánto tiempo se resuelve? No se sabe, puede resolverse en 3 días, o puede ser que esto después se complique con una persistencia o dependencia del ventilador, y termine con una displasia pulmonar, que es una enfermedad pulmonar crónica. A veces, ¿y esto cuánto tiempo está en ventilador? Yo he tenido bebés que han estado hasta 8 meses con ventilador o con oxígeno. Al final de 3 meses ya no con ventilador, pero con cánula binasal y con tratamiento domiciliario. Están en su casa con oxígeno, pero dependiente de oxígeno. Todo depende, o sea, todos los bebés prematuros tampoco son iguales. Yo he tenido bebés, y esto también ocurre. Hay bebés que nacen, por ejemplo, en la punta del cerro, en la selva, donde no hay ni médico, y el bebé sobrevive. Por milagro, simplemente. Y muchas veces sobreviven y quedan ciegos también, por la retinopatía prematura. Y eso es lo que a veces pasa en provincia. Las UCIs que no están muy bien adaptadas, nacen de prematuro y dicen, sí, acá lo vamos a sacar vivo, de alta que los terminan ciegos. ¿Por qué? Porque no había ningún oftalmólogo pediatra en ese lugar que me hiciera su control. Eso ya es un tema de prematuridad, ya como es un tema de asfixia. Son temas diferentes que lo van a ver en su debido momento. Usted había mencionado que como criterio de inscripción era no prematuro, pero menor de 30 semanas. No, repíteme por favor. Los criterios de inscripción para la terapia. Para la hipotermia. Para la hipotermia dijo que debían ser. Más de 36 semanas o más. Como dio el ejemplo de, o sea, a partir de 30 semanas. No, 36. 36. 36 semanas o más. No podría ser. En algunos lugares le baja hasta 35, pero no menos de 35. No menos de 35. Bueno, voy a terminar de pasar lista ya.